Plan para alcanzar la perfección moral. Fue por esta época que concebí el audaz y arduo proyecto de llegar a la perfección moral. Deseaba vivir sin cometer ninguna falta en ningún momento. Quería vencer todo lo que la inclinación natural, la costumbre o la compañía pudieran llevarme a hacer. Como sabía o creía saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, no veía por qué no podía hacer siempre lo uno y evitar lo otro. Pero pronto descubrí que había emprendido una tarea más difícil de la que había imaginado. Mientras mi cuidado se empleaba en evitar una falta, a menudo me sorprendía la otra. La costumbre se aprovechaba de la falta de atención, la inclinación era a veces demasiado fuerte para la razón. Concluí finalmente que la mera convicción de que nos interesaba ser completamente virtuosos no era suficiente para evitar nuestros deslices y que los hábitos contrarios deben romperse y los buenos adquirirse y establecerse, antes de que podamos depender de una rectitud de conducta constante y uniforme. Para este propósito, por lo tanto, ideé el siguiente método. En las diversas enumeraciones de las virtudes morales que había encontrado en mi lectura, encontré el catálogo más o menos numeroso, ya que diferentes escritores incluían las ideas bajo el mismo nombre. La templanza, por ejemplo, fue limitada por algunos a la comida y la bebida, mientras que por otros se extendió para significar la moderación de cualquier otro placer, apetito, inclinación o pasión, corporal o mental, incluso a nuestra avaricia y ambición. Incluí abajo 13 nombres de virtudes, las que en este momento consideré necesarias, y adjunté a cada uno un breve precepto que expresa plenamente el alcance que le daba a su significado. Estos nombres de virtudes con sus preceptos son: 1. Templanza. No comas hasta la saciedad, no bebas hasta la elevación. 2. El silencio. No hables más de lo que pueda beneficiar a los demás o a ti mismo. Evita las conversaciones triviales. 3. Orden. Que todas tus cosas tengan su lugar, que cada parte de tu negocio tenga su tiempo. 4. Resolución. Resuelve realizar lo que debes. Realiza sin falta lo que resuelves. 5. Frugalidad. No hagas ningún gasto sino para hacer el bien a los demás o a ti mismo, es decir, no desperdicies nada. 6. Industria. No pierdas el tiempo, ocúpate siempre en algo útil, elimina todas las acciones innecesarias. 7. Sinceridad. No utilices ningún engaño hiriente, piensa con inocencia y justicia, y si hablas, habla en consecuencia. 8. Justicia. No te equivocas al realizar los castigos o al omitir los beneficios que son tu deber. 9. Moderación. Evita los extremos. Procura resentir las heridas tanto como lo crees que se merecen. 10. Limpieza. No toleres la suciedad en el cuerpo, en los mantos o en la habitación. 11. Tranquilidad. No te alteres por nimiedades ni por accidentes comunes o inevitables. 12. La castidad. Rara vez usa la sexualidad sino para la salud o la descendencia, nunca debido al aburrimiento, la debilidad o el perjuicio de la paz o la reputación propia o ajena. 13. Humildad. Imita a Jesús y a Sócrates. Siendo mi intención adquirir el hábito de todas estas virtudes, juzgué que sería bueno no distraer mi atención intentando el conjunto a la vez, sino fijarla en una de ellas a la vez y cuando la dominara pasar a la otra y así sucesivamente hasta que hubiera pasado por las 13. Y como la adquisición previa de algunas podría facilitar la adquisición de otras, las dispuse con esta vista tal como están arriba. En primer lugar, la templanza, ya que tiende a procurar la frialdad y la claridad de la cabeza, que son tan necesarias cuando se ha de mantener una vigilancia constante, y la guardia contra la atracción incesante de los antiguos hábitos y la fuerza de las tentaciones perpetuas. Adquirido y establecido esto, el silencio sería más fácil, y siendo mi deseo ganar conocimiento al mismo tiempo que mejoraba en la virtud, y considerando que en la conversación se obtenían más bien por el uso de los oídos que de la lengua,
y por lo tanto deseando romper el hábito que estaba adquiriendo de parlotear, hacer juegos de palabras y bromas que solo me hacían aceptable a la compañía insignificante, di al silencio el segundo lugar. Esperaba que este y el siguiente, el orden, me dejaran más tiempo para atender mis proyectos y mis estudios. La resolución, una vez convertida en costumbre, me mantendría firme en mis esfuerzos por obtener todas las virtudes subsiguientes. La frugalidad y la industria, que me liberarían de las deudas que me quedaban y producirían riqueza e independencia, facilitarían la práctica de la sinceridad y la justicia, etc. Concibiendo entonces que, de acuerdo con el consejo de Pitágoras en sus versos de oro, sería necesario un examen diario, ideé el siguiente método para llevarlo a cabo. Hice un pequeño libro en el que asigné una página a cada una de las virtudes. Rellené cada página con tinta roja, de modo que tuviera 7 columnas, una para cada día de la semana, marcando cada columna con una letra del día. Crucé estas columnas con 13 líneas rojas, marcando el comienzo de cada línea con la primera letra de una de las virtudes, en cuya línea y en su columna correspondiente pude marcar cada falta que encontré al examinar la que se había cometido con respecto a esa virtud en ese día. Decidí dar una semana de atención estricta a cada una de las virtudes sucesivamente. Así, en la primera semana, mi gran objetivo fue evitar toda ofensa a la templanza, dejando las otras virtudes a su suerte ordinaria, solo marcando cada noche las faltas del día. Así, si en la primera semana podía mantener mi primera línea marcada con la letra T, libre de manchas, suponía que el hábito de esa virtud estaba tan fortalecido y su opuesto debilitado, que podía aventurarme a extender mi atención para incluir la siguiente, y durante la semana siguiente mantener ambas líneas libres de manchas. Procediendo así hasta el final, podía hacer un curso completo en 13 semanas y 4 cursos en un año. Y al igual que quien teniendo un jardín que deservar no intenta erradicar todas las hierbas malas de una vez, lo que excedería su alcance y su fuerza, sino que trabaja en uno de los lechos a la vez, y una vez realizado el primero procede a un segundo, así tendría, espero, el alentador placer de ver en mis páginas el progreso que hice en la virtud, limpiando sucesivamente mis líneas de sus manchas, hasta que al final, por una serie de cursos, estaría feliz de ver un libro limpio, después de un examen diario de 13 semanas. Este es mi pequeño libro. Tenía como lema estas líneas de Cato y de Addison. Aquí aguantaré, si hay un poder por encima de nosotros, y que hay, toda la naturaleza grita en voz alta a través de todas sus obras. Debe deleitarme en la virtud, y lo que se deleita debe ser feliz. Otro de Cicerón. Oh filosofía guía de la vida, oh investigadora de las virtudes y expulsadora de los vicios. Un solo día, bien vivido y según tus preceptos, es preferible en una eternidad pecaminosa. Otro de los proverbios de Salomón que habla de la sabiduría o la virtud. La duración de los días está en su mano derecha, y en su mano izquierda las riquezas y el honor. Sus caminos son caminos de placer y todas sus sendas son de paz. Y concibiendo que Dios es la fuente de la sabiduría, creí justo y necesario solicitar su ayuda para obtenerla. Con este fin, formé la siguiente pequeña oración que fue prefijada a mis tablas de examen para su uso diario. Oh poderosa bondad, Padre generoso, guía misericordioso, aumenta en mí esa sabiduría que descubre mi verdadero interés. Fortalece mis resoluciones para realizar lo que esa sabiduría dicta. Acepta mis bondadosos oficios a tus otros hijos como la única retribución en mi poder por tus continuos favores hacia mí. También usé a veces una pequeña oración que tomé de los poemas de Tonsu. Padre de la luz y de la vida, tú, bien supremo, oh, enséñame lo que es bueno, enséñame a ti mismo, sálvame de la locura, la vanidad y el vicio, de toda persecución baja y llena mi alma con conocimiento, paz consciente y virtud pura, la dicha sagrada, sustancial, que nunca se desvanece.
El precepto del orden exigía que cada parte de mi negocio tuviera su tiempo asignado. Una página de mi pequeño libro contenía el siguiente esquema de empleo para las 24 horas de un día natural. La pregunta de la mañana: ¿qué bien haré este día? 5, 6 y 7 a.m., levántate, lávate y dirígete a la poderosa bondad. Planea el día y toma la resolución del día. Prosigue el presente estudio y desayuna. 8, 9, 10, 11 horas, trabajo. 12, 1 p.m., leer y comer. 1, 2, 3, 4, 5 p.m., trabajo. Pregunta de la tarde: ¿qué bien he hecho hoy? 6, 7, 8 p.m., poner las cosas en su sitio. Cena, música o diversión, conversación, examen del día. 10 p.m., dormir. Empecé a ejecutar este plan de autoexamen y lo continué con interrupciones ocasionales durante algún tiempo. Me sorprendió encontrarme mucho más lleno de faltas de lo que había imaginado, pero tuve la satisfacción de verlas disminuir. Para evitar la molestia de renovar de vez en cuando mi librito, que al raspar las marcas en el papel de las faltas antiguas para hacer sitio a las nuevas en un nuevo curso, se llenaba de agujeros, transferí mis tablas y preceptos a las hojas de marfil de un libro de notas en el que las líneas estaban dibujadas con tinta roja, que hacía una mancha duradera, y sobre esas líneas marcaba mis faltas con un lápiz de plomo negro, cuyas marcas podía borrar fácilmente con una esponja húmeda. Después de un tiempo, solo hice un curso en un año y después solo uno en varios años, hasta que finalmente los omití por completo, ya que estaba empleado en viajes y negocios en el extranjero con una multiplicidad de asuntos que interferían, pero siempre llevaba mi pequeño libro conmigo. Mi esquema de ordenación fue el que más problemas me dio, y descubrí que, aunque podía ser practicable cuando el negocio de un hombre era tal que le dejaba a la disposición de su tiempo, el de un oficial de imprenta, por ejemplo, no era posible ser observado exactamente por un maestro, que debe mezclarse con el mundo y a menudo recibir a la gente de negocios a sus propias horas. El orden también con respecto a los lugares para las cosas, papeles, etc., me resultaba extremadamente difícil de adquirir. No me había acostumbrado a ello desde el principio y al tener muy buena memoria, no era tan consciente de los inconvenientes que conlleva la falta de método. Esta virtud, por lo tanto, me costó tanto y tan dolorosa atención, y mis defectos en ella me fastidiaron tanto y progresé tan poco en la enmienda, y tuve tan frecuentes recaídas que estuve a punto de abandonar el intento y contentarme de un carácter defectuoso en ese aspecto, como el hombre que al comprar un hacha a un herrero, mi vecino, deseaba tener toda su superficie tan brillante como el filo. El herrero consintió en afilarla brillantemente para él si giraba la rueda. Él giraba mientras el herrero presionaba la cara ancha de la hacha dura y pesadamente sobre la piedra, lo que hacía que el giro fuera muy fatigoso. El hombre se acercaba de vez en cuando a la rueda para ver cómo se desarrollaba el trabajo y al final tomaba su hacha tal como estaba, sin seguir afilando. No, dijo el herrero, sigue, sigue, pronto estará brillante, todavía falta. Sí, dijo el hombre, pero creo que me gusta más un hacha no tan brillante. Y creo que este puede haber sido el caso de muchos que, habiendo encontrado, por falta de algún medio como el que yo empleé, la dificultad de obtener el bien y romper los malos hábitos en otros puntos del vicio y la virtud, han abandonado la lucha y concluido que un hacha imperfecta era lo mejor. Porque algo que pretendía ser la razón me sugería de vez en cuando que la extrema delicadeza que yo exigía de mí mismo podría ser una especie de frivolidad en la moral que, si se supiera, me haría ridículo, que un carácter perfecto podría ir acompañado de la inconveniencia de ser envidiado y odiado, y que un hombre benévolo debería permitir algunas faltas en sí mismo para mantener a sus amigos en el ánimo. A decir verdad, me encontré incorregible con respecto al orden, y ahora que he envejecido y que mi memoria es mala, siento muy sensiblemente su falta. Pero en general, aunque nunca llegué a la perfección que tanto ambicionaba obtener,
sino que me quedé muy lejos de ella, fui por el esfuerzo un hombre mejor y más feliz de lo que habría sido si no lo hubiera intentado, como aquellos que aspiran a una escritura perfecta imitando las copias grabadas. Aunque nunca alcanzan la excelencia deseada de esas copias, su mano se arregla con el esfuerzo y es tolerable mientras sigue siendo justa y legible. Es conveniente que mi posteridad sepa que, a este pequeño artificio, con la bendición de Dios, debió su antepasado la constante felicidad de su vida, hasta sus 79 años en los que se escribe esto. Los reveses que puedan sobrevenirle al resto están en manos de la providencia, pero si llegan, la reflexión sobre la felicidad pasada que disfrutó debería ayudarle a soportarlos con más resignación. A la templanza atribuye su larga salud y lo que aún le queda de buena constitución, a la industria y a la frugalidad la temprana facilidad de sus circunstancias y a la adquisición de su fortuna, con todo ese conocimiento que le permitió ser un ciudadano útil y le consiguió cierto grado de reputación entre los doctos, a la sinceridad y a la justicia, la confianza de su país y los honorables empleos que le confirió, y a la influencia conjunta de toda la masa de las virtudes, toda esa ecuanimidad de temperamento y esa alegría en la conversación que hace que su compañía siga siendo buscada y agradable incluso para sus conocidos más jóvenes. Espero, por lo tanto, que alguno de mis descendientes puedan seguir el ejemplo y cosechar el beneficio. Se observará que aunque mi plan no estaba totalmente desprovisto de religión, no había en él ninguna marca de los principios distintivos de ninguna secta en particular. Los había evitado a propósito porque, estando plenamente convencido de la utilidad y excelencia de mi método y de que podría ser útil a personas de todas las religiones, y con la intención de publicarlo en algún momento, no quería que hubiera nada en él que pudiera perjudicar a nadie de ninguna secta. Me proponía escribir un pequeño comentario sobre cada virtud, en el que mostraría las ventajas de poseerla y los males que conlleva su vicio opuesto. Y debería haber llamado a mi libro El arte de la virtud, porque habría mostrado los medios y la manera de obtener la virtud, lo que habría distinguido de la mera exhortación a ser bueno, que no instruye ni indica los medios, sino que es como el hombre de caridad verbal del apóstol, que solo, sin mostrar a los desnudos y hambrientos cómo o dónde podían conseguir ropa o víveres, los exhortaba a ser alimentados y vestidos. Pero sucedió que mi intención de escribir y publicar este comentario nunca se cumplió. De hecho, de vez en cuando escribí breves sugerencias de los sentimientos, razonamientos, etc., que se utilizarían en él, algunos de los cuales todavía tengo conmigo. Pero la necesaria atención a los negocios privados en la primera parte de mi vida y los negocios públicos desde entonces han hecho que los posponga, porque al estar conectado en mi mente con un proyecto grande y extenso que requería a todo el hombre para ejecutarlo y que una sucesión imprevista de empleos me impidió atender, hasta ahora ha permanecido inacabado. En esta obra me propuse explicar y hacer valer esta doctrina de que las acciones viciosas no son perjudiciales porque estén prohibidas, sino que están prohibidas porque son perjudiciales, teniendo en cuenta únicamente la naturaleza del hombre, que por lo tanto a todos los que desean ser felices les interesa ser virtuosos, y que a partir de esta circunstancia, existiendo siempre en el mundo un número de ricos comerciantes, nobles estados y príncipes que tienen necesidad de instrumentos honestos para la gestión de sus asuntos, y siendo estos tan escasos, debería haber tratado de convencer a los jóvenes de que ninguna cualidad era tan susceptible de hacer la fortuna de un pobre como las de la probidad y la integridad. Mi lista de virtudes no contenía al principio más que 12, pero un amigo cuaquero me informó amablemente que en general se me consideraba orgulloso, que mi orgullo se manifestaba con frecuencia en la conversación, que no me contentaba con tener la razón cuando se discutía cualquier punto, sino que era prepotente y más bien insolente, de lo cual me convenció mencionando varios ejemplos. Decidí esforzarme por curarme, si podía, de este vicio o locura entre los demás,
y añadí la humildad a mi lista, dando un significado amplio a la palabra. No puedo presumir de haber tenido mucho éxito en la adquisición de la realidad de esta virtud, pero sí en su apariencia. Me propuse como norma abstenerme de toda contradicción directa con los sentimientos de los demás y de toda afirmación positiva de los míos. Incluso me prohibí a mí mismo, de acuerdo con las antiguas leyes de nuestro junto, el uso de toda palabra o expresión en el lenguaje que importara una opinión fija como ciertamente, indudablemente, etc. Y adopté, en lugar de ellas, concibo, aprecio o imagino que una cosa es así o de esta manera, o así me parece en este momento. Cuando otro afirmaba algo que a mí me parecía un error, me negaba el placer de contradecirle bruscamente y demostrar inmediatamente algún absurdo en su proposición, y al responder comenzaba por observar que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería correcta, pero que en el presente caso me parecía o parecía haber alguna diferencia, etc. Pronto descubrí la ventaja de este cambio en mi manera de actuar. Las conversaciones que entablaba se desarrollaban de manera más agradable. La modestia con la que proponía mis opiniones me proporcionaba una mejor recepción y menos contradicciones. Me mortificaba menos cuando me encontraba equivocado y me resultaba más fácil convencer a los demás de que abandonaran sus errores y se unieran a mí cuando tenía razón. Y de este modo, que al principio adopté con cierta violencia la inclinación natural, se convirtió con el tiempo en algo tan fácil y tan habitual para mí, que quizás durante estos 50 años pasados nadie ha oído jamás una expresión dogmática que se me escape. Ya este hábito, después de mi carácter íntegro, creo que se debe principalmente el hecho de que, desde el principio tuviera tanto peso entre mis conciudadanos cuando proponía nuevas instituciones o alteraciones en las antiguas, y tanta influencia en los consejos públicos cuando me convertía en miembro, porque no era más que un mal orador, nunca elocuente, sujeto a muchas vacilaciones en la elección de las palabras, apenas correcto en el lenguaje y, sin embargo, generalmente llevaba a cabo mis puntos. En realidad, quizá no haya ninguna de nuestras pasiones naturales tan difícil de dominar como el orgullo. Disfrázalo, lucha con él, derríbalo, ahógalo, mortifícalo cuando quieras, pero sigue vivo y de vez en cuando se asoma y se muestra. Lo verás tal vez a menudo en esta historia, porque incluso si pudiera concebir que lo he superado completamente, probablemente estaría orgulloso de mi humildad. Hasta aquí escrito en Passy 1784. Ahora estoy a punto de escribir en casa, agosto de 1788, pero no puedo tener la ayuda esperada de mis papeles. Muchos de ellos se han perdido en la guerra. Sin embargo, he encontrado lo siguiente. Habiendo mencionado un gran y extenso proyecto que había concebido, parece apropiado que se dé que aquí alguna cuenta de ese proyecto y de su objeto. Su primera aparición en mi mente aparece en el siguiente pequeño documento, conservado accidentalmente, a saber, observaciones sobre mi historia de lectura, en la biblioteca el 19 de mayo de 1731. Que los grandes asuntos del mundo, las guerras, las revoluciones, etc., son llevados y efectuados por partidos. Que el punto de vista de estos partidos es su interés general actual o lo que ellos consideran como tal. Que los diferentes puntos de vista de estos diferentes partidos ocasionan toda la confusión. Que mientras un partido lleve a cabo un diseño general, cada hombre tiene su interés particular en vista. Que tan pronto como un partido ha ganado su punto general, cada miembro se concentra en su interés particular, lo cual, frustrando a los demás, rompe ese partido en divisiones y provoca más confusión. Que pocos, en los asuntos públicos, actúan por el mero hecho de ver el bien de su país, sea lo que pretendan, y aunque sus actuaciones traigan un bien real a su país, los hombres consideraron principalmente que su propio interés y el de su país estaban unidos y no actuaron por un principio de benevolencia. Que menos aún en los asuntos públicos,
actúen con miras al bien de la humanidad. Me parece que en la actualidad hay una gran ocasión para levantar un partido unido por la virtud, formando a los hombres virtuosos y buenos de todas las naciones en un cuerpo regular, que se gobierne por reglas adecuadas, buenas y sabias, a las que los hombres buenos y sabios puedan probablemente ser más unánimes en su obediencia que la gente común a las leyes comunes. Actualmente pienso que quien intente esto correctamente y esté bien calificado, no puede dejar de complacer a Dios y de encontrar el éxito. Al pensar en este proyecto como algo que había de llevarse a cabo más adelante, cuando mis circunstancias me permitieran el tiempo libre necesario, anotaba de vez en cuando, en trozos de papel, las ideas que se me ocurrían al respecto. La mayoría de ellas se han perdido, pero encontré una que pretendía ser la sustancia de un credo que contenía, según yo pensaba, lo esencial de todas las religiones conocidas, y que estaba libre de todo lo que pudiera escandalizar a los profesantes de cualquier religión. Se expresa en estas palabras: que hay un solo Dios que hizo todas las cosas, que gobierna el mundo por su providencia, que debe ser adorado mediante la adoración, la oración y la acción de gracias, pero que el servicio más aceptable de Dios es hacer el bien al hombre, que el alma es inmortal y que Dios ciertamente recompensará la virtud y castigará el vicio, ya sea aquí o en el futuro. Mis ideas en aquel momento eran que la secta debía iniciarse y difundirse al principio solo entre hombres jóvenes y solteros, que cada persona que fuera a ser iniciada no solo debía declarar su asentimiento a dicho credo, sino que debía haberse ejercitado con el examen de 13 semanas y la práctica de las virtudes, como en el modelo antes mencionado, que la existencia de dicha sociedad se mantuviera en secreto hasta que fuera considerable, para evitar que se solicitara la admisión de personas impropias, pero que los miembros buscarán cada una de ellos entre sus conocidos a jóvenes ingenuos y bien dispuestos, a quienes con prudente cautela se les comunicará gradualmente el plan, que los miembros se comprometieran a prestarse mutuamente su consejo, ayuda y apoyo para promover los intereses, los negocios y el progreso de los demás en la vida, que para distinguirnos nos llamaremos la sociedad de los libres y tranquilos, libre como siendo por la práctica general y el hábito de las virtudes, libre del dominio del vicio y particularmente por la práctica de la industria y la frugalidad, libre de la deuda que expone a un hombre a la confinación y a una especie de esclavitud a sus acreedores. Eso es todo lo que puedo recordar del proyecto, excepto que se lo comuniqué en parte a 2 jóvenes, que lo adoptaron con cierto entusiasmo, pero la necesidad de mantenerme cerca de mis negocios hizo que pospusiera su realización en aquel momento, y mis múltiples ocupaciones públicas y privadas me indujeron a seguir posponiéndolo, de modo que lo he omitido hasta que ya no me quedan fuerzas ni actividad suficientes para tal empresa, aunque sigo opinando que era un plan factible y que podría haber sido muy útil, formando un gran número de buenos ciudadanos, y no me desanimé por la aparente magnitud de la empresa, ya que siempre he pensado que un hombre de habilidades tolerables puede obrar grandes cambios y realizar grandes asuntos entre la humanidad si primero forma un buen plan y, dejando de lado todas las diversiones u otros empleos que pudieran desviar su atención, hace de su ejecución del plan su único estudio y negocio.